Las cárceles de nuestro país, condiciones por nadie desconocidas, autogobierno, hacinamiento, sobrepoblación, niveles de violencia, de criminalidad, universidades del crimen, se les dice. Imagínese usted si es una situación vulnerable e impropia para un adulto, ¿qué será para los niños? Niños que son privados de su libertad. Les condenamos todos a crecer en un medio ambiente muy poco sano, un medio ambiente marcado por violencia, por esa criminalidad, por esa corrupción que le decía todos conocemos, permea y obviamente distingue a las cárceles de nuestro país. Yo me preguntaría, ¿estamos vulnerando el derecho a una vida digna? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa con el derecho a la salud que tiene un niño, el derecho a la educación, el derecho a una alimentación adecuada? ¿Qué pasa con el derecho a la libertad? ¿Qué pasa también con el derecho a tener una familia que le permita crecer con contención emocional? ¿Es responsabilidad de sus madres, en muchas ocasiones delincuentes? ¿Es responsabilidad del Estado? ¿Es responsabilidad de usted o mía? ¿Es responsabilidad de todos como sociedad? ¿Qué dice el interés superior de la infancia? Vamos con los datos, los pocos datos que se tienen sobre esta dura realidad de los menores en las cárceles en México. Y justamente vamos a ver esta gráfica que yo le pediría a nuestra producción tengamos en pantalla porque son muchos datos para que la veamos de forma todos más clara. Aquí más o menos nos explican los datos que, se lo repito, recientemente comienzan a contabilizarse. Antes nadie se había preocupado por seguir, perseguir, vigilar y registrar cuáles eran las cifras de menores en cárceles de nuestro país. ¿Cuántas cárceles hay en México? ¿Cuántas de ellas son exclusivas para mujeres? ¿Cuántas permiten tener ahí a sus hijos? ¿Cuántas tienen lugares que sean por lo menos adaptados para los menores? Justamente pasamos al siguiente gráfico. Tenemos 77 reclusorios a nivel nacional que son para mujeres. En 10 de estos centros se permite tener a menores. ¿Cuántos de esos 10 centros han adaptado sus espacios para los niños? Es un dato que le va a doler. Muy pocos en este país, prácticamente ninguno tiene espacios idóneos. Los pocos que lo han logrado no es por la preocupación de un gobierno mexicano, es por instituciones privadas, por gobiernos de otros países, por fundaciones internacionales, pero créame, son los menos. Y justamente pasamos a este siguiente gráfico. 88% de las mujeres que están en prisión son madres. Muchas de ellas se embarazan dentro de una prisión. Así es, en las visitas conyugales, para algunas, según se los venden en las cárceles, el tener un embarazo les da privilegios, nada más alejado de la realidad. No se da atención ideal para una mujer embarazada, atención médica que debe cumplir una mujer para tener un bebé sano. Eso hace que haya bebés con más enfermedades congénitas y de nacimiento que fuera de las cárceles. Eso le digo en cuestión de salud. 21% de los niños que viven en cárceles son visitados por sus padres o por algún otro familiar. ¿Qué nos dice este dato? Es revelador de una realidad que afecta directamente a las mujeres y evidentemente a sus hijos. Una mujer que llega a la cárcel normalmente es abandonada, olvidada por su familia. Una mujer va periódicamente a una cárcel a ver al padre de sus hijos, a ver al hombre que eligió para tener una compañía de vida, pero una mujer normalmente es abandonada en una prisión, igual abandono que sufren sus hijos. Aquí otro tema que comentábamos al principio de esta exégesis es quién le ayuda a un niño a prepararse para enfrentar a un mundo al que tarde o temprano va a salir, porque la ley mexicana permite que en algunos espacios carcelarios haya niños viviendo con sus madres, pero también una ley que los condena a salir cuando cumplen la edad límite para hacerlo, a un mundo y a una libertad que no conocen. Estas son voces sobre el tema. Trabajamos por un México más seguro, procurando que a los niños no los absorba el ambiente carcelario.
luchando porque tengan los mismos derechos que un niño fuera del reclusorio. Además, el confinamiento de estos niños ocurre dentro de lugares que no tienen una infraestructura adecuada para su descanso, para su educación, para su recreación. Esto los deja en riesgo de que no tengan una protección de sus derechos más elementales y comúnmente ocasionan traumas para el resto de sus vidas. Evidentemente ven que estamos en un encierro, que la mamá sufre de alguna droga, ¿no? De una adicción. Un día mi mamá nos dejó ahí a los dos encerrados en la estancia. Mi hermano empezó a llorar porque la había dejado encerrado. Tenía miedo. De los 77 penales que tenemos en nuestro país, si le restas 10 que no tienen derecho a tener, ni siquiera no es que no tenga derecho, donde no hay niños, 53 ni siquiera tienen centros de desarrollo infantil. El aislamiento social que produce la cárcel, pues lo que va a generar son seres humanos inseguros, agresivos, con muy poca autoestima, seres humanos muy proclives a la violencia. Es notorio que estos niños de reclusorio, tienen como una gama de posibilidades más violentas que los demás niños de la misma edad. La verdad es que lo que más me impresiona es la falta de desarrollo del lenguaje. Honestamente, esta parte de no poder comunicarse, son niños que se manejan con sonidos. Este proyecto es tan importante como trascendental porque toca uno de los temas relacionados con los derechos de la niñez que están invisibilizados. Significa, ni más ni menos, que llamar la atención a que estas niñas y estos niños existen, hacerlos visibles y, por supuesto, contribuye a poner este asunto en la palestra de la discusión de las políticas públicas. Estuvieron las voces, están los datos, pero también hay historias de vida que pues prácticamente matan estos datos y matan lo que yo le pueda platicar a ese respecto. Una realidad que duele, pero una realidad que también preocupa, por lo menos a algunos. Un claro ejemplo de esta preocupación es esta gran periodista, un monstruo del periodismo social. Social lo estoy diciendo con la preocupación de un México que le duele. Yoali Reséndiz, periodista, muchas gracias por estar aquí. Marta, siempre agradecida por el espacio que le das a mi trabajo y sobre todo el valor también a lo que hago. Sabes que con toda la admiración. Y bueno, ella nos viene a platicar, pues obviamente de un libro que está a punto de presentar, pero un libro que forma parte de su trayectoria periodística, en donde le decía yo, ella se conecta con las historias. Cuéntanos de este texto. El libro se llama Los hijos de la cárcel, Marta. Un tema que, por supuesto, si tú le preguntas a las personas, nadie quiere escuchar de los niños. Muchos no saben, no conocen que dentro de las cárceles hay niños. Según el último estudio del INEGI, hay aproximadamente 500 niños viviendo en condiciones no sanas, no dignas. Imagínate, si para una madre con todos los elementos que pudiera tener en libertad, muchas veces es difícil sacar un hijo adelante. Ahora imaginémonos a quienes tienen la mala fortuna de estar encarceladas y tener 1 o 2 hijos dentro de la cárcel y a lo mejor otros 2 o 1 más afuera. Y pues bueno, este libro narra 19 historias, solamente un caso de éxito, y el éxito que tuvo esa historia de vida es porque la madre decide sacar a su hijo a los 2 años. Una edad en donde a lo mejor muchas veces esta parte de la psicología no le afectaba tanto, pero aquí hubo factores importantísimos. Un padrastro que se hizo responsable al 100%, los abuelos por parte de ella y por parte de él, y el día de hoy es un médico exitoso. Las 18 historias restantes se quedaron ahí hasta los 6 años, los niños, y estamos hablando de limpiaparabrisas, de drogadictos, estamos hablando de jóvenes al día de hoy que contestan a una reportera con una frase diciendo: tarde o temprano sé que voy a regresar a ese lugar porque aquí afuera no me encuentro, ¿no? Fíjate que justamente agradezco muchísimo que me hayas hecho llegar este texto,
porque en cuanto lo comencé a leer, bueno, he tenido una montaña rusa de emociones en las que de verdad uno más o menos está cerca de estas realidades, sí. No como tú, por supuesto, pero porque lee, porque se acerca al tema, por lo menos desde, la sencilla periodismo de un escritorio, sí. Así que por eso te admiro más. Gracias. Pero voy a leer una frase que me mató hace rato, bueno, es un párrafo. Crecer en la cárcel es crecer en un ambiente, lo voy a decir con todas sus palabras, culero. Y aunque mi madre siempre intentó protegerme de lo que ocurría adentro, su esfuerzo fue en vano. Es imposible. Nadie puede protegerte de eso. Se convierte en tu cruz, tu carga y en tu historia. Claro. Así te lo narra una de esas historias, una mujer. Sí. Hoy es una mujer, pero vivió en la cárcel siendo una niñita. Y una mujer que no ha olvidado y una mujer que también está resentida, como muchas otras personas que resienten el que nosotros también como sociedad los invisibilicemos, Marta. No solamente es la autoridad, es la sociedad, los medios de comunicación. Cada cuándo hablamos de esos niños, solamente cuando hay Día de Reyes o Día del Niño y que alguna fundación te invita para que veas cómo les da regalos. En ese momento hablas de los hijos de la cárcel y te enteras que hay niños en la cárcel. Lo que he querido hacer con esas historias es narrar el por qué esas mujeres están dentro de la cárcel, porque hay que decirlo, la mayoría de ellas está ahí por haber amado a un hombre, por haber confiado en él y que por supuesto, culpables o no, han decidido tener a sus hijos con ellas y estos hijos no cuentan ni siquiera con lo mínimo, que es un medicamento, una alimentación adecuada y unas instalaciones aptas para que ellos puedan tener una vida de calidad. Muchas de las instituciones carcelarias no tienen ni siquiera adaptado un centro escolar. Los niños deberían de ir al centro escolar y deberían ya de salir con un certificado, por ejemplo, para que continúen sus estudios. Algo que, por supuesto, la SEP no tiene ni siquiera esa garantía de darles. Y ahí es cuando te das cuenta que, en serio, los niños son invisibles para todos los gobiernos en todos sus niveles y también para nosotros. Claro, que tú comentas eso, a veces hablamos de estos niños, de sus madres, en momentos muy específicos y pocos hemos ido a la cárcel, etcétera, pero pocos tenemos ese ojo que tú tuviste, el que te llevaron 2 horas. Sí. 2 horas a recorrer y tú dijiste, yo no me quedo con esto que me están vendiendo. Sí, claro. Yo tengo que ver qué hay más allá y justamente gracias a eso sacas estas historias. Sí. Aquí me gustaría hablar de lo que dice la ley en México, sí. De lo poco que se ha trabajado en la materia. Hablaba yo hace un momento de las cifras. Son cifras recientes. Sí. Antes nadie se había preocupado por ver cuántos niños, en qué condiciones. Y son cifras que no son confiables, porque todos los días ingresan, todos los días se embarazan, todos los días dan a luz estas mujeres que están recluidas. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, la Nacional, hizo un estudio y recorrió 214 cárceles en el país. En 50% de esas cárceles hay niños y en 10 cárceles no permiten la entrada y el acceso. Ahora, te quiero decir, estamos hablando de los hijos de la cárcel, pero no solamente los hijos de la cárcel son quienes están adentro. Los hijos de la cárcel también son quienes están afuera y quienes entran a convivir con sus madres los días de visita. Nadie piensa en ellos tampoco, Marta. Imagínate tú que un niño de 6 años, ya sale de la cárcel, nadie le explica, no tiene un psicólogo que le diga, mira, tú ya no vas a estar aquí, ahora te vas a ir con la abuela, te vas a ir con la tía, te vas a ir a un lugar que se llama DIF Nacional y vas a venir cada 8 días, vas a ir cada 15. No hay nadie que les explique, esto es una cárcel. No hay nadie que le diga a la abuela cómo tratar a los nietos que están adentro y a los nietos que están afuera. No hay nadie, incluso entran por el mismo acceso que toda la población y entran con la población en general, ¿no? Los niños están aprendiendo palabras que un niño afuera no tendría, no tienen su lenguaje. Y además crecen con muchos miedos, crecen con mucha inseguridad. Y yo creo que ahí, Marta, la ley de ejecución penal prevé que todas las cárceles tengan
estas adaptaciones, estas instalaciones adecuadas para los niños. El Estado se ha ahorrado mucho presupuesto en ellos, en no hacer lo que les toca, y yo creo que también parte de lo que les toca también es ponerles especialistas, desde un pediatra, Marta, desde un nutriólogo, desde tener acceso a leche, a insumos adecuados para ellos, y que las madres no estén como tan desgastadas también en esa otra parte de que, ok, ya los tuve y ahora qué hago, ¿no? Claro. Y es muy difícil, Marta, es muy difícil para ellas. Sin duda. Aquí lo que se quiere poner en evidencia con este libro, o lo que quieres exigir, según lo que yo fui entendiendo a través de la lectura, no es el tema de que una mujer no tenga a sus hijos en la cárcel. Sabemos que el que un bebé y un menor en sus primeros años esté cerca de su madre es lo mejor para su desarrollo, ¿no? Eso es fundamental, y creo que a eso obedece que la ley lo permita y en algunas ocasiones hasta lo mandate. Sí, sí. Aquí el asunto es si una ley lo permite, ¿cómo lo garantiza? ¿No? Me parece que eso es exactamente lo que tú cuestionas a lo largo de tus historias, porque son historias, pero al mismo tiempo vas colocando datos, preguntas y exigencias para cada una de las instancias relacionadas. Y también quise darle voz a una experta, a que te cuente cómo tienes que abordar cuando hay una situación en casa o cuando alguien enfrenta una situación similar, o la misma autoridad. A veces la autoridad toma decisiones sin tomar en cuenta especialistas, y creo yo que ya es momento también de voltear a verlos. ¿Cuántas generaciones al día de hoy no conocemos de niños que están en todo el país ahora, adolescentes, quizá padres de familia, que no tuvieron esa contención, ese apoyo, y que por supuesto traen adentro eso que les duele tanto, y que a final de cuentas, Marta, lo llegan a reflejar con los hijos, con la misma sociedad, con esos dolores que cuando no te sanas, realmente los vas repitiendo, los vas arrastrando. Entonces, yo creo que ahí a la autoridad le toca darle una leída también a las leyes, que es lo que prevé, ya que el Estado está autorizando tener a los hijos ahí, lo mínimo que deberían de darles es tener una vida de calidad y digna. Claro, aquí decíamos que a cada quien nos toca una parte de esta responsabilidad. Sí. ¿Cómo explicarle a la sociedad que nosotros también somos parte? Yo creo que, mira, alguna vez lo comentaba, imagínate tú si una familia levantara la mano para cuidar a uno de ellos cuando saliera. Imagínate tú que alguien que quiere hijos y que no puede tener, hubiera ese programa en donde se hicieran cargo de un chiquito. Es algo muy complicado, Marta. Sí, sin embargo, creo que la sociedad, simple y sencillamente con no invisibilizar o no minimizar o no permitir, por ejemplo, cuando los niños entran a la escuela y que alguien señala y dice, es que su mamá está en la cárcel, ya de entrada nosotros como sociedad estamos permitiendo y estamos siguiendo con ese daño permanente. Creo yo que como sociedad podemos hacer mucho. Yo tengo un programa, por ejemplo, donde recojo útiles escolares cada septiembre. Son útiles escolares usados, Marta. O sea, a veces me tienes sacándole punta a los lápices de colores. Sin embargo, creo yo que es un aliciente para ellos y que la sociedad también se involucra. Me han dado ropa, me han dado juguetes, y a lo mejor es una parte que dices, bueno, yo dono las cosas, pero yo creo que va más allá. Cuando las personas que están adentro se sienten cobijadas, cuando tú les dices, en cuenta, ¿no? Sí, cuando tú les dices, ¿qué crees? Que alguien te trajo esto, te mandó esto, se sienten realmente apoyadas y es una carga menos para ellas. Pues te felicito y te agradezco mucho tu trabajo por una sociedad y por tomar el periodismo como una bandera para cambiar cosas en este país. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, Marta. Gracias. Los hijos de la cárcel, la reclusión infantil en los sistemas penitenciarios de México, de Pink Random House, bajo el sello Aguilar. Yoari Reséndiz. Muchas gracias.